Meditando en esta palabra que vamos a compartir de Romanos 3, me vino al corazón este proverbio, ¿no? Que entiendo que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo va a decir. Dice el versículo 15, Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Lo leo de vuelta. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Y vamos a leer a continuación, en unos momentitos, este pasaje de Romanos, donde el apóstol Pablo y en tantos otros pasajes de la Biblia nos indica que Jesús nos justificó a cada uno de nosotros, que éramos impíos. Este proverbio que leímos dice que aquel que justifica al impío es abominación a Jehová. Bueno, el Señor Jesucristo se hizo abominación, se hizo maldición al habernos justificado a cada uno de nosotros. Hay un himno viejo, ¿no? Hecho por nos maldición. Bueno, el Señor se hizo maldición a sí mismo, abominación. ¿Por qué? Porque nos justificó, fue el precio que Él pagó para rescatarnos. Y me salía una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios determinó la muerte de Cristo? ¿Por qué Dios determinó exhibir públicamente a Cristo en la cruz del Calvario? Y ahora sí vamos a leer en nuestro pasaje en Romanos capítulo 3. Me toca del 27 al 31, pero vamos a leer dos versículos antes, del 25 al 31. Dice así: a quien Dios, haciendo referencia al Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Estoy leyendo Romanos 3:25. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice el apóstol, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y aparece una palabra, ¿no? Propiciación, que es apaciguar la ira de Dios. ¿Y qué es lo que satisface la justicia de Dios? La muerte de Jesús. Yo quiero en estos versículos que nos tocan nombrarles tres cosas que evidencian la muerte de Cristo. El Señor Jesús murió en la cruz y se han evidenciado tres cosas del carácter de Dios. En primer lugar, la muerte de Cristo evidencia la justicia de Dios. Y lo vemos en los versículos 25 y 26. Y dice, ¿no? Ya lo hemos leído, pero lo podemos leer porque el pasaje que vamos a tomar es cortito. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Lo dice claramente. ¿Para qué Dios exhibió al Señor Jesucristo? ¿Para qué el Señor murió en la cruz? Para manifestar su justicia.
Y esa palabra, miren, con mira de manifestar otra vez, esa palabra mira es hacer zoom, es dirigir, poner mi foco mirando algo. Bueno, ¿qué miro, qué observo cuando pongo mi foco en la cruz de Cristo? La justicia de Dios. ¿Y qué es lo que satisface la justicia de Dios? La muerte de Cristo. Y aparece esta palabra propiciación, ¿no? Que significa, lo estamos viendo los domingos ahora con el tema del Éxodo, seguramente con Levítico el domingo que viene lo vamos a, si el Señor lo permite, tocar. Y es apaciguar, es satisfacer la ira de Dios. ¿Y cómo satisfizo? Digo palabras y me acuerdo, ¿no? Satisfizo él la demanda que Dios en la ley dictó, dice un himno. Bueno, Jesús muriendo en la cruz satisfizo esa demanda que estaba provocada por nuestros pecados. La ira santa de Dios estaba contra nosotros los pecadores, por quienes Cristo murió. Y esta palabra propiciar, como dice, Dios puso como propiciación, viene de algo que vimos el domingo pasado, del propiciatorio, ¿no? Del tabernáculo y después del templo, que era la tapa del arca del pacto. Y en esa tapa había dos querubines que custodiaban la santidad de Dios y que miraban todo el tiempo al arca, a esa tapa. Y esa tapa estaba adentro del arca, contenía la ley que culpaba, que condenaba al ser humano. Esa ley que era imposible para el hombre ser cumplida. Y los querubines estaban ahí custodiando. ¿Y cómo era satisfecha la justicia de Dios en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del templo? Por medio de sacrificios. Había un día que era el día de la expiación, en que se mataba un cordero, se sacrificaba, y la sangre era rociada en el propiciatorio, en la tapa adentro del lugar santísimo. Y ese sacrificio era propicio a Dios. Y dice la palabra en Hebreos, por ejemplo, 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados. Y esto está totalmente contrapuesto con las deidades que había en aquel momento, que normalmente era el adorador de ese Dios quien tenía la responsabilidad de apaciguar la ira. Acá nosotros como seres humanos pecadores, por más que quisiéramos apaciguar esa ira de Dios, éramos incapaces. Y Pablo dice, Él fue el justo y el que justifica. Nosotros no teníamos posibilidad de apaciguar nada. Por el contrario, es como nuestros nenes o nosotros mismos, ¿no? Cada vez la embarramos peor y queremos arreglarla y la embarramos peor. Bueno, así somos nosotros con nuestras obras delante de Dios. Pero vino Cristo con el sacrificio perfecto y Él es el justo y que además es el que justifica. El hombre no participa en nada. Miren, busquemos textos que quizás los sabemos de memoria. 1 Pedro 1:19. 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, otra vez la palabra manifestar, exhibir, en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y recordemos a quienes les está hablando Pablo acá en la carta a los romanos, a los judíos principalmente, a los gentiles también, y a los bárbaros, ¿no? A los que consideraban los peores pecadores. Y Pablo dice, creo que Adrián tocó este tema en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos, mejores que los bárbaros, mejores que los gentiles? En ninguna manera, dice el apóstol, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y aparece la pregunta que nos convoca en esta noche en el versículo 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida, dice el apóstol. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley
de la fe. Aparece esta palabra, ¿no? Qué palabrita, jactancia. Y este sustantivo se refiere a una alabanza propia. Yo soy salvo y aquellos gentiles no. Yo tengo la ley de Dios, al menos era lo que decían los judíos en ese momento, ¿no? Y ellos no. Yo pertenezco al pacto del Antiguo Testamento, el pacto de Abraham, y ellos no. Arrogancia es como se traduce quizás en otras partes. Jactancia, arrogancia, menospreciar al otro y exaltarme a mí mismo por algo que en realidad no me pertenece. El apóstol Pablo decía, ¿qué tienes que no hayas recibido? La salvación es de Dios, no es nuestra, y no la has conseguido. Dice, hemos acusado a judíos, a gentiles, todos están bajo maldición. No hay justo ni aun uno. Ya hemos visto que Dios es el que provee la salvación, la justificación, el sacrificio. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. La ley los hacía sentir superiores. Cuando me refiero a la ley, a veces usamos términos que los damos por sabidos muchos de nosotros, pero quizás hay alguien que está escuchando. La ley era la palabra de Dios en ese momento. La ley de Moisés, los profetas. Dios les había confiado la palabra de Dios a su pueblo, pero no era para que se la queden, era para que la administren a las naciones. La promesa a Abraham es, te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas, no dice todas las familias de Israel, todas las familias de la tierra. Bueno, ellos se habían apropiado de la palabra y les hacía sentir superiores. ¿Dónde está la jactancia?, dice el apóstol. Queda excluida. Y pensaba, ¿no? Porque Pablo está hablando de los judíos, pero pensaba en cada uno de nosotros. Y hago una pregunta. ¿La salvación que Dios te otorgó por gracia te hace sentir superior a otros? Lo vuelvo a repetir porque me hizo pensar mucho para mi vida. La salvación que Dios te otorgó por gracia, como un don inmerecido. Decimos frases de memoria. ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido. Bueno, ese regalo inmerecido que Dios te dio, que nunca ni vos ni yo hubiéramos podido obtener, que es la salvación, ¿te hace sentir superior a los demás como los judíos? 1 Corintios 1, 26 al 29. Porque acusamos a los judíos, ¿no? Pero mirá si nosotros caemos en lo mismo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A veces oramos, o no sé, hay alguien que ora, Señor, que a pesar de nuestra bajeza nos miraste, y le decís algo de su bajeza y se recontra ofende. Bueno, entonces, ¿lo creemos realmente o no? Que somos lo vil, lo menospreciado. O nos jactamos pensando que somos superiores porque somos salvos y el otro no. La salvación procede de Dios. La fe procede de Dios, lo vamos a ver en un momento. El pecador lo único que aportó fue su pecado. Sus obras y las mías, hermano y amigo, no nos pueden salvar. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Y como dice John Stott, esa jactancia se convierte en otra evidencia del orgullo humano y de su pecaminosidad. La jactancia se convierte en otra evidencia del orgullo humano
y de su pecaminosidad. Vamos a leer otro pasaje, porque había alguien que sí se podía jactar, que era el apóstol Pablo, Filipenses 3:4. Tenía un buen currículum para jactarse, ¿no? Dice Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino, ¿cuál? La que estamos viendo acá en Romanos 3, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La muerte de Cristo evidencia la justicia de Dios y que la salvación ha sido conseguida por Cristo y que no tenemos nada que ver nosotros en el plan de salvación de Dios más que aportar nuestro pecado. Pero hay una segunda cosa que la muerte de Cristo evidencia y es la gracia de Dios para todos. Y en los versículos 27 y 28. Ya estuvimos viendo el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Y el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe y la salvación son regalos de Dios. Y hay otro pasaje que lo sabemos de memoria, que es Efesios 2:8. Al pensar que la salvación y la fe son regalos de Dios y que la justificación es por la fe sin las obras de la ley, como leíamos recién, pensamos en este pasaje de Efesios 2:8 que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, ni de usted, ni mío, hermano, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ni siquiera es nuestra la fe, es un regalo de Dios. Podríamos preguntar acá entre todos como algo muy grato, ¿no? ¿Cuándo se convirtió usted? Y me va a decir tal fecha, usted me va a preguntar a mí y yo le voy a decir a los 10 años y otro a los 15 y otro quizás a los 60. Bueno, usted fue salvo cuando Dios le regaló la salvación, no cuando usted quiso creer, cuando Él le otorgó fe para salvación. Tanto la justificación, la salvación como la fe son por gracia, son un regalo de Dios. Justificados pues por la fe, lo cantamos tantas veces, pero lo dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Miren lo que dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pablo habla mucho de esto, de la justificación, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Martín Lutero decía, el hombre justificado por la sola fide, ¿no? Y es famoso su tratado de la Reforma. Y no hay otra manera de salvación, de justificación del pecador, sino a través de la fe. Las obras de la ley, todo lo que yo pueda hacer para intentar justificarme delante de Dios. Más adelante en Romanos dice el apóstol Pablo que dice que los judíos pretendieron establecer su propia justicia,
bueno, no sirve de nada. Ni la de los judíos, ni la de los gentiles, ni ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer. Usted, amigo, si está acá en este lugar pensando que venir a una iglesia le va a dar salvación, pensando que llevando una buena vida, que hay que llevarla, por eso Pablo dice, no, ¿invalidamos la ley más adelante? No, ¿cómo la vamos a invalidar? No, hay que, pero eso no te va a conducir a la salvación. Si usted quiere ser salvo, si usted se da cuenta escuchando el Evangelio que necesita un Redentor, no va a conseguir esa salvación por medio de las obras, sino por la fe en la persona de Jesucristo. Ahora bien, no somos salvos por obras, creo que esto lo dice mucho Dami, pero somos salvos para obras. No somos salvos por obras. Nada de lo que podamos hacer va a hacer que ganemos el cielo, como le dicen la gente que no conoce a Dios. Nada. Pero sí, si somos salvos, Dios nos pide en su palabra que evidenciemos nuestra salvación mediante buenas obras. Que eso dice el versículo 10 de Efesios 2, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Miren lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, pero luego olvida cómo era. ¿Qué significa eso? Decimos que la palabra es un espejo, ¿no? Muchas veces, que nos muestra nuestro pecado. Leemos e inmediatamente somos hallados faltos, porque lo que dice la palabra no lo cumplimos. Bueno, lo que dice Santiago es que no te olvides de eso, como aquel que se mira en el espejo, se va y se olvida. No, la ley está para que cambiemos. La palabra de Dios está para llevarnos a cambios, para ponerla en práctica. No es simplemente, bueno, soy carnal, bueno, listo, ¿qué le vamos a hacer? No, la palabra de Dios para que seamos transformados, para que mostremos el carácter de Jesús. Creo que lo estoy mencionando mucho a Dami. El otro día Dami decía, en cuanto a la definición del pecado, ¿no? Saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado. La palabra, bueno, a veces pensamos que el pecado es hacer cosas malas, pero el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso también es pecado. Vos sabés que Dios te pide determinada cosa, que cambies de tu vida y no lo haces, es pecado. Pero yo no estoy haciendo nada malo. El pecado no es solamente no hacer nada malo, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Bueno, somos salvos para obras, no solamente para no hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Como decía mi cuñado Matías, ¿no? La santidad de Dios es positiva, no es solamente no hacer esto, no hacer lo otro, sino provocar las buenas acciones que Dios preparó de antemano. Y en tercer lugar, la muerte de Cristo evidencia que no hay acepción de personas para con Dios. Ahí yo puse la universalidad de Dios. Y miren lo que dice el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la misma fe a los de la incircuncisión. A los de la fe de Jesús, decía más en unos versículos antes. No importa si son judíos o gentiles. Él es el justo y va a justificar a los de la fe de Jesús, a los que depositen su fe en la persona del Señor Jesucristo. Cualquiera
De tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a la iglesia, de tal manera amó Dios a los judíos, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los judíos monopolizaban a Dios. Y sí lo es, ¿no? El Dios de Israel, por supuesto. Pero pensaban que era el Dios únicamente para ellos, excluyendo a los gentiles de la obra salvadora de Dios. Echaban a las personas de la sinagoga. Pero Dios dice en su palabra que no hay acepción de personas para con Dios. Esos privilegios que el pueblo judío tenía no era para que se los quedaran, era para que los compartieran. Eran para que las personas se sientan atraídas a la nación de Dios y puedan convertirse a Dios. El Señor dice en su palabra, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. No dice sean salvos el pueblo judío. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿no dice eso, hermano? No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hermano, amigos, si usted está acá y no tiene a Jesucristo en el corazón, dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque hay un solo mediador y un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único que le puede dar salvación es el Señor Jesucristo. No se le va a dar el venir a la iglesia, no se le va a dar el ser una buena persona. Ese Dios que es uno, sí, es Dios para los judíos, para los de los más pueblos, es para todos, pero si usted cree en Él. Y la última pregunta, versículo 31. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Termina el apóstol. Esta es una conclusión que hace el apóstol Pablo a todo lo que viene diciendo, ¿no? Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta ley, esta palabra que había dado Moisés al pueblo de Dios, los profetas que vinieron posteriormente, era la posesión más preciada que tenía el pueblo judío. Cuidaban la palabra y así debía ser, pero la debían cuidar para ser compartida. Bueno, ¿qué quiere decir Pablo? Si la salvación es por fe, si yo no tengo que aportar nada a la salvación, es Dios, entonces ¿que la ley no sirve para nada? Dice el apóstol. No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena, claro que sí. Si la ley fue dada por Dios, todo lo bueno desciende de lo alto. Pero sabemos que la ley es buena, 1 Timoteo 1:8, si uno la usa legítimamente. Romanos 7:14, pero sabemos que la ley es espiritual. Por supuesto que es espiritual. Fue dada por Dios, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley dice, no matarás. Y yo nunca maté a nadie, pero quizás matás a alguien en tu corazón. El Señor vino a darle el sentido verdadero a la ley. Es más, la gracia es más dura que la ley, entiéndame a lo que voy. El Señor dice, la ley dice, no fornicarás, no cometerás adulterio. Pero si alguno mira a una mujer, porque algún judío de ese tiempo, yo nunca engañé a mi esposa. Qué bien, dice Jesús. Pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Entonces, no es solamente las apariencias como cuidaban los judíos, ¿no? Yo guardo el sábado, en cuanto a la ley, soy irreprensible, decía el apóstol. Yo todo lo que decía guardé, pero en mi corazón, ¿cómo estoy? Mirá que Dios mira el corazón. La ley me muestra lo que tengo y lo que no tengo que hacer, y logro frustración
porque no puedo cumplirla. Y más adelante, que el libro de Romanos es apasionante, dice, miserable de mí, el apóstol dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente hallo una cosa en la ley, que el mal está en mí. Y terminamos. El Señor Jesús, dice la palabra, que vino a cumplir la ley. Y en un momento Él dijo, ¿quién de ustedes me inculpa de pecado? A Él nadie, a nosotros cualquiera. Y la ley nos condena. Y si estás acá, nuevamente, y por última vez te digo, sin Jesucristo en el corazón, Dios ofrece gratuita salvación para todo aquel que en arrepentimiento le pide perdón al Señor Jesucristo y le pide que entre en su corazón. Es gratuita para usted, pero no fue gratuita para el Señor. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para manifestar su justicia, su gracia y para decirte en esta hora que la salvación también es para vos. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios honrará su palabra, perdonándote tus pecados y haciéndote una hija o un hijo suyo. Que el Señor nos bendiga.